Foro Presidenciable 2015. Continuamos. Estamos llegando a la media hora final de este Foro de Presidenciables 2015 y antes de continuar solo quiero aclarar que si nosotros le hacemos repreguntas a los candidatos es porque no nos quedó claro algo, no estamos dándole más tiempo a uno que al otro, así que es simplemente que queremos facilitar el diálogo y facilitar que todos entiendan lo que estamos escuchando. Y vamos a comenzar esta vez con Manuel Valdizón y vamos a hablar un poco de las relaciones internacionales. ¿Qué consideraciones haría a sus colegas presidentes de El Salvador y Honduras en la propuesta de instalar una CICIG regional en el Triángulo Norte y también qué implicaciones tendría sobre el papel del Parlacén? Bueno, para posicionar a Guatemala y abrir nuevos mercados es importante la existencia de buenas relaciones internacionales, ya que en materia económica una de nuestras propuestas es duplicar las exportaciones en 4 años. Eso implica también las buenas relaciones también en dependencias como la que usted menciona. Pero el aprovechamiento también de los tratados de libre comercio y suscribir más con Canadá, como el CARICOM y otros como Sudamérica y ASA, también son suficientemente importantes para tomarlos en cuenta. Posicionar a Guatemala para abrir oportunidades al turismo, posicionar a Guatemala para ser recipientaria de inversiones en sectores como energía, agroindustria y otros temas privados, tener representación en el exterior a través de los consulados y hoy más que nunca ver rumbo a la Alianza del Pacífico en busca de nuevas inversiones en el Asia. Creo que es importante que parte de este proceso también incluya un proceso de fiscalización y debe ser aprobado en el Congreso destinado de cada uno de los países. No soy quien para hablar sobre la política exterior, como a mí no me gustaría que hablaran de la política nacional en un tema de gestión de Estado. Soy respetuoso de la soberanía de cada uno de los países, como deseo que también los demás países sean respetuosos de nuestra soberanía, que con dignidad y decoro debemos proteger. ¿Apoyaría usted entonces la instalación de una CICIG regional? Se trata de una situación la cual debe ser analizada por cada uno de los presidentes de cada gobierno y de cada país. ¿Y usted? En mi caso, estamos de acuerdo con el proceso que se ha dado aquí en Guatemala, vemos que ha tenido resultados positivos, vamos a ir viendo el seguimiento de las acciones, creemos que hay muchos casos que han sido resueltos de forma adecuada, también podemos decir que han pasado muchos años y no se sabe quién mató a Rosenberg, o no se sabe qué ha pasado con otro tipo de acciones, o sea, no todo lo que brilla es oro. En una situación de este tipo debemos analizar la balanza y creo que tenemos que darle la oportunidad para que continúe y demuestre y dónde están los evasores, porque esos 100,000 millones de quetzales que se evadieron durante los 4 años de este gobierno no es responsabilidad única de los funcionarios que están presos, ellos también son responsables, los funcionarios que usted mencionaba, los del ICS, los de las otras instituciones, son muy responsables, pero ¿dónde están los que se robaron los 100,000 millones de quetzales evadidos que no han dado nombres ni apellidos? Se han capturado a uno que vende chancletas, uno que vende televisor, uno que vende en la 20 calle, pero ¿dónde están los verdaderos evasores? Queremos acciones contundentes, basta ya de rumores. Muchas gracias. Doctor Mario David García, muy puntual en la respuesta, por favor. ¿Usted recomendaría a sus colegas presidentes de El Salvador y de Honduras la propuesta de instalar una CICIG regional y en el Triángulo Norte, por supuesto, también? ¿Y cuál sería entonces el papel del Parlacén? Primero, yo proclamé aquí la necesidad de someter a Guatemala al orden constitucional. La CICIG fue una solución fácil que lamentablemente trastoca el orden legal del país y entonces queremos que haya una solución frente al crimen trastocando esa estructura legal. Si El Salvador o bien Honduras lo consideran, esa es opción de ellos. Nosotros los guatemaltecos no tendríamos más que decir, como no fuera en un ejercicio de derecho comparado, viendo o evaluando las posibilidades que pudiera tener uno u otro país. Les cuento a los televidentes que tenemos 2 países que han declarado por sus cortes supremas, Nicaragua y Honduras, inconstitucional a la Constitución. Esas aberraciones de la región pues no son deseables para nosotros, porque no vamos a poder
proveer de una más intensa, un más intenso comercio internacional, por ejemplo, o buscar inversiones internacionales para Guatemala, si no solucionamos el problema fundamental de la seguridad y la certeza jurídica. Ese es el problema. Respecto de CICIG, hoy parece que tiene muy buena prensa, más que nada. Y lo que yo no he podido ver son sentencias condenatorias inobjetables. Lo que hemos visto los guatemaltecos y nos hemos hecho de la mirada gorda por la necesidad de que se castigue al culpable es que presionan jueces o hacen acusaciones insustanciales. Creo que eso no nos beneficia ni en el corto, ni en el mediano, ni mucho menos en el largo plazo. Resumiendo, ¿no aconsejaría entonces una CICIG regional? Es que no, yo estoy postulado, licenciada Sierra, a la presidencia de la República de Guatemala. Lamentablemente está disgregada nuestra Centroamérica, que alguna vez fue una unidad. No podría ni aconsejar sí ni aconsejar no, sino ser respetuoso con nuestros pueblos, hermanos y queridos de El Salvador y de Honduras. Gracias. Doctor Yamatei. Muchas gracias. Yo creo que ante esa pregunta la respuesta la han dado los propios gobiernos de ambas naciones al decir que no les interesa una CICIG regional. Han sido evidentes, han sido suficientemente claros al respecto. Yo quisiera tocar el tema del Parlamento Centroamericano. Un Parlamento Centroamericano que nació con un espíritu de lograr la unidad centroamericana, pero que dado a que nos quedamos de nuevo con un medio parlamento, este no es funcional. Mientras no hagamos lo necesario para que las decisiones del Parlamento Centroamericano puedan ser vinculantes a la legislación de los países en la búsqueda de la integración centroamericana y el comportamiento de ese Parlamento Centroamericano sea el equivalente al Parlamento Europeo, en donde un país no puede oponerse a las leyes todo el sistema del bloque, el Parlamento Centroamericano en Guatemala o en Centroamérica no tiene caso, no tiene sentido. Nuestra posición va a ser ante el resto de los países de Centroamérica que nos atrevamos o a volverlo vinculante, o Guatemala va a denunciar porque simple y sencillamente no tiene sentido como está operando. Tiene que tener sentido, pero si los demás países no aceptan darle esa forma de homologar la legislación centroamericana en aspectos tan importantes como la integración aduanera, los aranceles, etcétera, etcétera, yo creería que el Parlamento Centroamericano no tendría más razón de ser. Perdón, pero entonces usted dice que El Salvador y Honduras no quieren la CICIG, pero si usted fuera presidente de Guatemala, ¿para Guatemala cree que sería importante tener un ente regional, no? Yo creo que yo no puedo recomendarle a un gobierno, hermano, que cambie su forma de pensar. En ambos casos tengo evidencias muy claras que se han opuesto a esa iniciativa. El mismo Honduras y el mismo gobierno de El Salvador declararon que no iban a aceptar una CICIG regional. Por lo tanto, es una pregunta hipotética, pero que tiene una respuesta basada en lo que los mismos gobiernos dijeron. Luis Fernando Pérez. ¿La misma pregunta? La misma pregunta. CICIG regional y Parlacem. Bueno, voy a empezar con el tema del Parlamento Centroamericano. El Parlamento Centroamericano, ya se ha dicho acá, efectivamente ha sido una iniciativa que le dio vida a este ente regional, pero lamentablemente la falta de vinculación respecto a sus decisiones, la falta de operatividad y la falta de un permanente trabajo que se realiza a través del Parlamento Centroamericano no ha logrado conjuntar políticas o propuestas a los diferentes congresos o los diferentes gobiernos respecto a las acciones que sí podrían tomar, porque el Parlamento Centroamericano sí puede recomendarle a los congresos de cada país centroamericano sobre políticas, propuestas o legislación que abarque una decisión de tipo regional, pero vemos que realmente el Parlamento Centroamericano se ha quedado en una discusión, se ha quedado en pláticas, en propuestas entre el Parlamento, pero ha hecho falta la dinámica de la propuesta a los diferentes congresos para hacer estos grandes cambios. Creo que esa ha sido una de las grandes faltas del Parlamento Centroamericano. La segunda, yo sí estaría de acuerdo en poder observar la posibilidad de que se hicieran vinculantes las acciones y las decisiones del Parlamento Centroamericano para
actividades y acciones eminentemente regionales en materia de integración centroamericana, intercambio de bienes y servicios, comercio centroamericano, etcétera, que creo que valdría muchísimo la pena el darle la oportunidad a oxigenar a la región centroamericana en ese sentido. Y respecto al tema de la CICIG, concretamente, si entiendo bien su pregunta, es que si se haría una CICIG regional entre Guatemala, Salvador y Honduras, incluyendo a Guatemala como un ente adicional a la CICIG que está aquí en Guatemala. Esa es la pregunta. Yo no tendría ningún empacho de promoverlo y de proponerlo, toda vez que la CICIG actualmente en Guatemala ha evidenciado que hay en Guatemala estructuras como las hay en el resto de Centroamérica. Gracias. Gracias. Licenciada Ríos, regionalizar la lucha contra la corrupción. La política exterior es muy importante para cualquier país y para una situación geopolítica como la nuestra, mucho más importante. Creo que como centroamericanos nos hemos ocupado mucho de los organismos que tenemos, la SICA, la CIECA, el Parlamento Centroamericano, la Corte Centroamericana. Tenemos más un sistema propio de organismos multilaterales de concertación que propiamente una institucionalidad de integración. Y prácticamente ese es el Parlamento Centroamericano. Tenemos que buscar ahí cómo hacemos una política de integración económica, una política de trabajo, de unión aduanera. Y en el tema del Parlamento yo sí creo que es útil, siempre y cuando tenga una sea vinculante jurídicamente con las políticas del Estado, por una parte, y por otra, no estoy de acuerdo en que el presidente y el vicepresidente de la República salientes vayan automáticamente al Parlacén como que fuera un club social. Yo creo que deben ser diputados electos que cumplan su función y que sean y trabajen jurídicamente. En el tema de la CICIG, yo creo que ha sido una experiencia importante para los guatemaltecos. Yo estoy de acuerdo en el trabajo que está haciendo en contra de la corrupción y lo único que sí creo es que debemos revisar la redacción del acuerdo marco, precisamente para establecer sus funciones, sus límites y la manera en que va a delegar el trabajo a los guatemaltecos. Es como cuando tenemos un chiquito y no sabe caminar. Le enseñamos a gatear, va caminando, poco a poco se va enderezando hasta que corre. Bueno, pues la CICIG ha hecho eso con nosotros, nos ha estado acompañando, pero no nos va a llevar en brazos todo el tiempo. Muy bien decía el licenciado Fuentes de Starac, la CICIG no es todopoderosa, es temporal. Tenemos que aprender nosotros nuestro propio camino y aprender las lecciones y caminar. ¿En qué momento cree usted que estaríamos listos para eso? Precisamente en el momento en que tengamos un acuerdo marco y tengamos esa voluntad política de generar un cambio para el país con compromiso, con transparencia y con responsabilidad. Gracias, licenciada. Ahora le correspondería el turno, así es, con el doctor G. Rosenthal, hacer la pregunta a todos candidatos presidenciales aquí presentes. Gracias. Yo quisiera preguntarles a los 5 candidatos qué harían para darle un mayor impulso al proceso de integración en Centroamérica, vista la importancia del proceso de integración para la economía guatemalteca. Licenciada Suri Ríos. Precisamente como lo dije hace un minuto, embajador, un honor saludarlo, es cabalmente respaldar esos procesos con decisiones jurídicas que sean vinculantes. Por otra parte, tener esa capacidad de acción tanto a nivel económico como a nivel de unión aduanera, de verdad fortalecer nuestras instituciones, dialogar. Yo quiero una política exterior que sea energética, activa, proactiva, que tenga una diplomacia comercial, una diplomacia de turismo, que precisamente busque que nuestros embajadores, los agregados comerciales, los agregados políticos, sean realmente personas que están trabajando para engrandecer el nombre de Guatemala, para hacer conocer lo que queremos hacer. Y como Centroamérica más, los europeos nos ven y nos dicen, ustedes, ¿por qué no están unidos? Pueden darnos más juntos que separados. Pero eso es una cuestión de mucha voluntad política, embajador, de mucho trabajo interno y sobre todo, de verdad, de una política exterior que quiera trabajar. El presidente de la República es el encargado de la política exterior. Guatemaltecos que me escuchan, por favor, este 6 de septiembre tenemos la gran posibilidad de llevar como presidente a alguien que trabaje, que sirva y que precisamente esté convencido de lo que tiene que hacer dirigiendo la política exterior del Estado. Muchísimas gracias. La integración centroamericana es impostergable en términos reales, embajador. ¿Qué es lo que sucede? La economía centroamericana, si la sumamos como Centroamérica aún a nivel de los demás países, de los demás continentes, es una economía muy pequeña para lograr el desarrollo centroamericano que se necesita. Si seguimos atendiendo los problemas de Guatemala exclusivamente y no tenemos una visión regional que nos permita hacer economías de escala,
que nos permita fortalecer nuestros bienes y servicios de exportación hacia Europa, hacia los mercados del mundo, del Pacífico, va a ser muy difícil salir adelante porque tenemos economías realmente marginales y las grandes potencias económicas y políticas del mundo nos están ahorcando cada vez más y nos estamos aislando del concierto económico mundial por falta de estrategias apropiadas. Parte de esta decisión debe ser una decisión política, institucional e histórica en cuanto a caminar a esta integración centroamericana, fortalecer la relación económica también con la cuenca del Caribe, que es básico y muy importante, sobre todo por el clúster del turismo y la negociación que se puede hacer con la cuenca del Caribe. Y esto obviamente va a pasar por la política exterior que dirige el presidente, pero también por el Congreso de la República, que deberá de hacer todas aquellas acciones legislativas para que en el concierto de la visión de la integración centroamericana pueda realizarse. Gracias. 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 Doctor Yamatei, por favor. Muchísimas gracias. Guatemala ha perdido el liderazgo a nivel centroamericano con respecto a la integración. Tenemos que recordar que Guatemala ha sido no solo tradicionalmente la economía más grande de Centroamérica, sino ejerció un liderazgo en los procesos de integración centroamericana que usted los conoce muy bien. En los últimos gobiernos nos hemos alejado de esa política de integración, nos hemos enclaustrado. No podemos enfrentar los grandes retos que tenemos países aislados, lo tenemos que hacer en una forma conjunta. Y dentro de esos procesos de integración centroamericana, nos debemos atrever a dar grandes pasos. Por ejemplo, las políticas de seguridad pública en Centroamérica, las políticas de la búsqueda de la inversión, la política de presentar a Centroamérica como un bloque que pueda entenderse entre ellos para poder entender al resto del mundo. Creo, sinceramente, doctor Rosenthal, que lo que nos ha faltado es la voluntad de querer ver más allá. No hemos establecido los procesos que nos hagan salir adelante. Hemos enfrentado el cortoplacismo, olvidándonos que la integración centroamericana desde hace muchos años representaba por sí misma una oportunidad. Hoy el tema es, volvamos vinculante el Parlamento Centroamericano para que tenga razón de ser y principiemos a homologar las legislaciones en los grandes temas, como por ejemplo en el tema de seguridad, en donde es necesario establecer los controles para poder erradicar las estructuras criminales que nos tienen agobiados a todos. Los grandes cambios que Guatemala requiere se necesitan de un liderazgo distinto. Gracias, doctor. Doctor. Habría que comenzar con hacer una corrección. No es tanto un proceso de integración económica o política, sino es un proceso de recomposición. Hay que recordar que Centroamérica estuvo más tiempo unida que el tiempo que ha permanecido disgregada. Y desde ese punto, con anclaje en la historia, nosotros tendríamos, pero no que dejarlo a los tecnócratas o a los burócratas, ese proceso de reintegración, sino buscar los mecanismos para que sean efectivos. Creo que no habría ninguna objeción, como no fueran intereses particulares y a veces mezquinos, para oponerse a hacer un bloque de países, por ejemplo, para compartir inversiones extranjeras con productos como lo ha hecho Europa, donde grandes aviones se producen piezas diversas en los diferentes países europeos. Creo que tenemos que tener el talento, creo que es un objetivo simultáneo en la gestión de gobierno, del gobierno en particular de Guatemala, para reivindicar la capitanía general que tuvimos en la época dorada centroamericana. Es importante la pregunta, doctor. Yo creo que en este tema tenemos que hablar de los bloques que se han hecho a través de la historia. Tuve la oportunidad de estudiar una especialización en administración pública en la ENA, en París, y tuve a bien conocer las interioridades de la Unión Europea, el gobierno que se hace en bloques con fuerza, a pesar de los problemas que hoy tiene Grecia, que está siendo realmente complicada la situación. El bloque de la Unión Europea se mantiene y se sostiene. Hoy, más que nunca, debemos fortalecer a Centroamérica como un bloque, fortalecer al SICA, ir en búsqueda de romper las barreras proteccionistas para que exista libre circulación de bienes y servicios y tomar el liderazgo de Guatemala.
Se lo comentaba a uno de mis alumnos en la Universidad Nacional de Costa Rica hace un par de semanas, donde tengo la oportunidad de dar clases en la maestría, exactamente sobre la Alianza del Pacífico, que hoy más que nunca tenemos el compromiso de tomar ese liderazgo para sacar adelante la región. Ellos desde su perspectiva, nosotros como guatemaltecos, representamos más del 50% del Producto Interno Bruto de toda Centroamérica. Los guatemaltecos tenemos que sacar el liderazgo de la región y tenemos que sacar adelante un bloque que permita defender los derechos de los centroamericanos en general. El tema del Parlamento Centroamericano es discutible, sin embargo, si se hace vinculante, pudiese ser un... Gracias, doctor Valdizón. Muchas gracias. En estos momentos vamos a hacer ya la última pregunta para el cierre de bloque. Les suplicamos que sean breves, muy directos al contestar. Tienen 1 minuto para contestar la siguiente pregunta. Ay, semáforo. Nos están avisando de arriba. Y vamos a comenzar con el doctor Valdizón. Yo he sido uno de los ciudadanos que han estado en las calles en las últimas semanas. He estado viviendo de primera mano la energía ciudadana en las calles, el sentir de la gente, y hay mucha gente en este país que cree que la fiesta cívica, las elecciones que se dan el 6 de septiembre, carecen de legitimidad. Le pregunto a todos ustedes, ¿qué creen ustedes cómo se puede legitimar este proceso ante los ojos de una ciudadanía que está decepcionada porque dicen con el respeto que no tienen por quién votar o que no creen en el sistema? Con todo el respeto que usted me merece y me merece la ciudadanía guatemalteca, déjeme decirle que quien puso a Otto Pérez de presidente fue la capital. La capital lo puso de presidente. Hoy ven decepcionada esa ilusión de aquel mensaje, bueno, y pierden esa ilusión y tienen todo el derecho de reclamar y de protestar. Sin embargo, hay que ser consciente. Hoy más que nunca hay que escoger entre los planes de gobierno. Cada uno de los aquí participantes tienen una ilusión, tienen un plan, tienen un trabajo hecho y tienen todo el derecho de participar, de elegir y ser electos. Hoy le toca a la ciudadanía decidir por el mejor plan, por el mejor candidato y por la mejor opción. Debemos cumplir con la Constitución, debemos ir a las urnas este 6 de septiembre e invitar a toda la ciudadanía a votar para que este 6 de septiembre Guatemala tenga su presidente. Un presidente que sea electo por el pueblo y que sea legitimado por la mayoría popular de toda la región, porque Guatemala no únicamente... Gracias, doctor. Es el departamento de Guatemala. Gracias, doctor. También son los 22 departamentos. Gracias, doctor Valdizón. Licenciado. Doctor Mario David García. Sí, yo quiero comenzar con esta euforia que usted menciona, señor Whitbeck. Es importante que el pueblo deje la actitud contemplativa que nos ha hecho tanto daño a lo largo de la historia guatemalteca. Sin embargo, Guatemala no es solo la capital. En América Latina, el caso de Buenos Aires en República Argentina fue una ciudad que se quiso convertir en ciudad-estado e independizarse de las provincias. Yo no creería que Guatemala o los guatemaltecos tengamos ese sentimiento, pero lo cierto es que hay dos Guatemalas, la de la capital y la del interior del país. En el interior las manifestaciones y es más el entusiasmo por las elecciones es manifiesto. Yo vine hoy de Santa Ana Huista en Huehuetenango y ya era una fiesta cívica, a pesar que hay algunos partidos políticos que buscan la confrontación, lo cual no es deseable. Muchas gracias. Doctor Alejandro Yamatei. Muchas gracias. Yo no tengo la misma percepción. Yo creo que los guatemaltecos, en nuestra totalidad, no importa si somos del área rural o del área urbana, estamos hartos de la corrupción. Estamos hartos de ver sumergido a nuestro país en los problemas en los que nos han metido, en donde el desarrollo humano no se da. Hoy los guatemaltecos, por supuesto que tienen razón de estar molestos, por supuesto que no tienen por qué creer. Si político en este país ha sido sinónimo de ladrón, de mentiroso, de corrupto, de pajero, transero, traidor, coche, maldito y cuantas cosas más. ¿Por qué no justo, honesto, capaz, decente, trabajador, que ama a su comunidad y ama a su país? Y ahí la gran responsabilidad. La gente no se involucra. Y lo que tenemos es lo que hemos permitido.
Hoy el despertar del pueblo tiene que ser más allá de la manifestación, tenemos que pasar a la participación y hacer un proceso activo para la transformación del país, porque o cambiamos el país. Muchas gracias, muchas gracias. Luis Fernando Pérez. Hay dos formas de legitimar algo, por resultados o por procedimiento. Yo creo en la legitimación por el resultado, por la capacidad de un gobernante, de un equipo de gobierno, de transformar la patria y de servirla apropiadamente. Efectivamente, la población, una gran mayoría de ella, tiene una frustración, una cólera con toda razón, una molestia grave, grande, con toda razón y sustentada. Yo creo que Guatemala hoy ha despertado y parte de este trabajo, de estas manifestaciones cívicas que se han dado, es poner las barbas en remojo la clase política respecto a legitimar sus actos por los resultados que va a darle a la población. Este 6 de septiembre, Guatemala se va a debatir entre una decisión histórica de poner a un presidente y a un equipo que haga las cosas correctamente, con las manos libres, con libertad, con visión, con experiencia, o poner más de lo mismo, o peor aún, gente totalmente inexperta, sin experiencia. Gracias, Luis Fernando. Licenciada Suri Ríos. Ya aprendimos que la confrontación y la división no nos ayuda en nada. Para legitimar una elección tenemos que participar. Votar en blanco, votar en nulo no nos sirve. Yo sé que ustedes están cansados de la clase política corrupta, que están cansados de todos aquellos que han financiado sus campañas políticas con corrupción y con negocios con el crimen organizado. Por eso es que le pido, no renuncie. Guatemala ya no es la misma. Guatemala ya cambió. Asista a las urnas, participe, vote. No deje que otros decidan por usted. Este es el momento. ¿Sabe por qué? Porque usted es el patrón, porque usted es el que paga los impuestos de todos los que trabajan en el sector público. Participe, no nos deje, no deje que los políticos estén solos. Sea parte de esta nueva Guatemala que todos queremos. Participe con ánimo, con fe, con alegría. Guatemala puede cambiar. Bien. Y con esto llegamos al final de este primer foro de presidenciables. Muchísimas gracias a los 5 candidatos y a ustedes los esperamos el próximo domingo para seguir en esta discusión de las propuestas de los presidenciables 2015. Recuerde que usted ahora los vio, usted ahora los escuchó, ahora usted puede sacar sus conclusiones. Gracias a los señores de Asiest y también a los personeros de Albavisión por habernos acompañado en este primer foro presidencial. Hasta el próximo domingo a las 7 de la noche, Harris. Muchas gracias, feliz noche. Así es, y Canal 3 presenta en directo Foro Presidenciables 2015. Domingo 23 de agosto, con la participación de Jimmy Morales de FCN, Roberto González, Creo Unionista, Lizardo Sosa de Todos, Miguel Ángel Sandoval, URNG WINAC y Aníbal García, MNR, domingo 23 de agosto a las 19 horas. En directo, presentado por Así es y Canal 3.